En este video tutorial vamos a explicar y resolver algunas de las aplicaciones que están contenidas en el libro de la editorial Pirámide Microeconomía, Conceptos Teóricos y Aplicaciones. Básicamente, este video tutorial se centra en el estudio del factor trabajo. Vamos a comenzar trabajando los mercados competitivos de trabajo, algo que veíamos en el videotutorial de teoría correspondiente a este tema. Nosotros recordamos de ese videotutorial que en este modelo de mercado competitivo de trabajo hay miles de oferentes de un trabajo. Vamos a pensar miles de personas que quieren recoger fresa y también tenemos una demanda que sería miles, en este caso, de empresas, de productores de fresa que necesitan contratar jornaleros o jornaleras para la recogida de fresa. El modelo de la oferta y la demanda en este modelo de mercado competitivo de trabajo nos dirían que el equilibrio daría como resultado un salario promedio OD, que sería el jornal que cobraría cada uno de los trabajadores o trabajadoras contratadas y todo el mundo estaría trabajando. Y también recordamos que ese salario iguala al valor de la productividad marginal del trabajo. Pero en esta aplicación nos dicen qué ocurriría si el salario no fuera el de equilibrio. Entonces vamos a razonar las tres opciones que tenemos en la aplicación. En la primera dice que ocurriría si fuese inferior al de equilibrio. Un salario inferior al de equilibrio, por ejemplo, desde O hasta D, veríamos que, tomando las letras del gráfico, la cantidad demandada iría desde D hasta G, la cantidad ofrecida solamente sería desde D hasta F y obviamente para un salario relativamente bajo las empresas van a tener, en este caso los productores de fresa, problemas para encontrar trabajadores, porque desde F hasta G sería efectivamente un exceso de demanda, que en este caso es una escasez de jornaleros FG para la recogida de fresa. En definitiva, todo es correcto, por lo tanto, la primera de las opciones sería verdadera. Veamos ahora la segunda opción. Nos dicen qué ocurriría si el salario no fuera de equilibrio, si fuera mayor al de equilibrio. Pues un salario mayor al de equilibrio, por ejemplo, desde O hasta A, pues observamos que hay una cantidad de demanda de trabajo relativamente pequeña, salarios muy altos. Los productores de fresa estarían dispuestos a contratar solamente a B cantidad de trabajo. A salarios relativamente altos habría mucha gente interesada en irse a coger fresa. La cantidad ofrecida sería desde A hasta C, pero claramente hay un exceso de oferta o paro, es decir, no se le podría dar empleo a toda la gente que quisiera recoger fresa. Por lo tanto, hay un excedente de jornaleros, efectivamente, ya que la cantidad ofrecida excede a la cantidad demandada. Por tanto, parece que en principio esto es también verdadero. Pero en algo nos hemos equivocado. Si vamos a prestar atención a los paréntesis, ¿la cantidad ofrecida excede a la cantidad demandada? Sí, pero aquí vemos, dice cantidad ofrecida a B. No, eso está mal. La cantidad ofrecida no es AB, sino que la cantidad ofrecida es AC. ¿La cantidad demandada es AC? No, la cantidad demandada es AB. Por lo tanto,
parte de esta respuesta es incorrecta y en definitiva toda la segunda de las afirmaciones, por lo tanto, sería falsa. Y finalmente, en la tercera opción, nos dice que los salarios por debajo del equilibrio subirían con el fin de atraer la cantidad necesaria de jornaleros o jornaleras que necesitan los productores para la recogida de fresa. Entonces está claro que un salario por debajo del equilibrio, efectivamente el equilibrio se va a restablecer subiendo los salarios. Es decir, cuando van subiendo los salarios hasta llegar al equilibrio, entonces podemos encontrar la cantidad necesaria de gente para recoger la fresa. Por lo tanto, la tercera opción es verdadera. Vamos a ver ahora, siguiendo también el videotutorial de teoría, algunas de las situaciones que comentábamos en ese videotutorial. En concreto vamos a empezar con la casilla número 1, donde tenemos a una empresa que es salario aceptante porque contrata su factor trabajo en un mercado competitivo de trabajo, y también es una empresa precio aceptante porque vende su bien final en competencia perfecta. Entonces el estudiante tiene que recordar esta tabla y los distintos equilibrios que hay para cada casilla y aplicarlos en las aplicaciones y en los ejercicios del capítulo, y es relativamente fácil a resolver un ejercicio o una aplicación. Como digo, vamos a empezar con esta primera casilla, donde tenemos que recordar que la cantidad óptima de trabajo a contratar que maximiza beneficios es aquella para la cual el valor del producto marginal del trabajo iguala al salario que acepta la empresa. Recordamos que el valor del producto marginal del trabajo es el cambio de los ingresos totales de la empresa cuando se contrata a una unidad adicional de trabajo. Vamos a tomar la aplicación número 145. En este caso tenemos a un empresario que acepta el precio de mercado de 100 unidades monetarias y paga un salario de 3.000 unidades monetarias por unidad contratada de trabajo. Entonces queremos saber, siguiendo la regla anterior, cuántos trabajadores, cuántos jornaleros o jornaleras debe contratar si quiere optimizar su posición en el mercado, si quiere maximizar beneficios. Bien, esto se puede ver en el videotutorial de teoría, donde teníamos una tabla, donde teníamos L, teníamos Q o producto total del trabajo, y vamos añadiendo diferentes columnas hasta llegar al equilibrio. Por lo tanto, se trata de que el estudiante, él o ella, siga ese videotutorial y lo aplique a este caso de empresa salario aceptante, empresa precio aceptante. Como ayuda, muestro en pantalla la tabla de la que he hablado. En la primera columna tenemos L, las unidades de trabajo, en este caso son jornaleros o jornaleras. En la segunda columna tenemos el producto total del trabajo, la producción total, y ahora necesitamos, que lo hemos ya incorporado en la tercera columna, el producto marginal del trabajo. Es decir, cuánto cambia la producción de la empresa cuando vamos incorporando trabajadores adicionales al proceso productivo. En definitiva, sería para si una persona logra 50, en este caso 50 cajas al día, el producto marginal es 50. Si con dos jornaleros o jornaleras la recogida puede subir a 90 cajas al día, está claro que 40 es el producto marginal del trabajo, en este caso cajas al día de chirimoya. 30, 20 y 10. Entonces tenemos ya la productividad marginal del trabajo. Cajas adicionales al día como consecuencia de ir incorporando jornaleros o jornaleras adicionales
en este caso en las plantaciones de chirimoya. Nos dicen que el precio que acepta la empresa por cada caja es 100 unidades monetarias, por lo tanto ponemos 100 en todas las filas. Ahora tenemos el concepto importante para el equilibrio, que es el valor del producto marginal del trabajo, que sabemos que es el cambio de los ingresos totales de la empresa cuando incorporamos trabajadores adicionales y que se calcula multiplicando el precio que acepta la empresa por la productividad marginal. Es decir, si nosotros vamos multiplicando el precio de la cuarta columna por la productividad marginal del trabajo, tenemos en definitiva en euros valorada la productividad marginal. Cuando ese valor de producto marginal del trabajo igual al salario, que es la regla que hemos visto en la tabla, nos diría, según la teoría microeconómica, la cantidad óptima de trabajo a contratar, según la teoría microeconómica. Entonces, en este caso, nosotros observamos que para 3 trabajadores o trabajadoras, el valor del producto marginal del trabajo igual al salario, por lo tanto, siendo este el número 3 que nos piden en la aplicación. Esa sería la solución para la aplicación número 145. Seguimos con la casilla número 1, donde tenemos de nuevo una empresa que contrata el factor trabajo en un mercado competitivo de trabajo aceptando el salario, y la empresa vende su producto en competencia perfecta. En este caso, los datos que tenemos son los siguientes. El precio que acepta la empresa es de 5 unidades monetarias la unidad vendida. Tenemos la función del producto total del trabajo o producción total que la empresa puede obtener con diferentes unidades de trabajo dado el capital. Estamos en el corto plazo. Y la empresa produce 1.600 unidades. Y para esa producción queremos saber cuántas unidades de trabajo necesita la empresa para acometer esa producción y, sobre todo, qué salario, que es la pregunta de la aplicación, qué salario pagaría por unidad de input contratada. Para resolver las aplicaciones y los ejercicios del capítulo 8 de los mercados de factores, el estudiante él o ella tiene que recordar los equilibrios, los 4 de la tabla según las casillas. En la casilla número 1, que es la que estamos, recordamos que el salario que acepta la empresa debe igualar al valor del producto marginal del trabajo, o el valor del producto marginal del trabajo igualar al salario. El valor del producto marginal del trabajo sabemos que es el resultado de multiplicar la productividad marginal física por el precio que acepta la empresa. El producto marginal del trabajo. El producto marginal del trabajo, lo sabemos del capítulo 3, es la derivada de Q con respecto a L. Por tanto, si derivamos 100L, la derivada es 100 menos L al cuadrado, la derivada es menos 2L. En definitiva, el valor del producto marginal del trabajo sería 100 menos 2L multiplicado por el precio y nos queda 500 menos 10L. Recordamos que en la casilla número 1, cuando la empresa es salario aceptante y precio aceptante, el valor del producto marginal del trabajo es la función de demanda de trabajo para la empresa. Y como sabemos, la función de demanda de trabajo tiene pendiente negativa, que es algo que se corrobora con este signo. Por tanto, ya tenemos W igual a 500 menos 10 por L. Ahora el siguiente paso es saber cuál es el valor de L, cuántas unidades de trabajo necesita la empresa para acometer su proceso productivo de 1.600 unidades de producto.
Tomando la función de producción del enunciado, ponemos 1600 igual a 100L menos L al cuadrado, y de aquí tenemos una ecuación de segundo grado que tenemos que resolver, y aquí solamente pongo la solución, pero un estudiante en un examen pues pondría la fórmula de la ecuación de segundo grado y debería obtener dos soluciones, 80 unidades de trabajo, 20 unidades de trabajo. Son dos soluciones que tienen sentido económico y ahora hay que decidir si es 80 o es 20. Para ello, lo que hacemos es retomar de nuevo la expresión última de la diapositiva anterior, W 500 menos 10 por L, y vamos sustituyendo. Si L es igual a 80, nos quedaría un salario de menos 300, que obviamente no tiene sentido. La segunda de las soluciones, L igual a 20, nos daría W300, que sería en definitiva la solución para esta aplicación. En definitiva, la empresa contrataría 20 unidades de trabajo para acometer su proceso productivo pagando 300 unidades monetarias por unidad contratada. Y esa sería la solución. Vámonos ahora a la casilla número 2. En la casilla número 2 vamos a cruzar competencia imperfecta en el mercado de trabajo, en concreto vamos a considerar a un monopsonio, y competencia perfecta para la venta del bien final. En definitiva, tenemos a un monopsonista que vende su producto en un mercado competitivo, de competencia perfecta. Entonces, como digo, hay que recordar para cada casilla cuál es el equilibrio. En este caso es que el valor del producto marginal del trabajo iguale al coste marginal del trabajo. Esa sería la regla que nos diría cuál es la cantidad óptima de trabajo que debe contratar la empresa si quiere maximizar beneficios. Como digo, todo esto está explicado con detalle y su análisis gráfico en el video tutorial de teoría que hay que también trabajar antes de este video tutorial de aplicaciones. Veamos ahora la aplicación 147, que es un ejemplo de la casilla número 2 en la que la empresa tiene capacidad para influir en el salario, es un monopsonio, pero sigue siendo un competidor perfecto para la venta de su producto final. Entonces nosotros sabemos que cuando tenemos un monopsonio ya no acepta el salario, sino que se enfrenta a la función de oferta de trabajo del mercado de la industria, que es una función que tiene pendiente positiva. En concreto, el enunciado nos da la función de oferta de trabajo en su forma inversa, precio función de la cantidad, W igual a L partido por 80. Por otro lado, tenemos el valor del producto marginal del trabajo. Cuando nosotros veamos en una actividad el valor del producto marginal del trabajo, es que claramente esta empresa vende su producto en competencia perfecta, porque en otro caso, si vendiese en un mercado de competencia imperfecta su producto, tendríamos el concepto de ingreso del producto marginal del trabajo. Ahora bien, lo que es importante destacar es que el monopsonio no tiene función de demanda de trabajo, es decir, para el monopsonio, para la casilla número 2 y para la casilla número 3, el valor del producto marginal del trabajo, casilla 2, no es la función de demanda de trabajo, y el ingreso del producto marginal del trabajo de la casilla número 3 no es la función de demanda de trabajo del monopsonista. Repito, el monopsonio no tiene función de demanda de trabajo, por lo tanto solamente tenemos el valor del producto marginal del trabajo, que para resolver la actividad la vamos a igualar al coste marginal del trabajo, que es la condición del equilibrio que hemos visto en la tabla. Por lo tanto, ya tenemos parte, ya la tenemos aquí de este equilibrio, esto ya lo tenemos. Vamos a buscar el coste marginal del trabajo. Recordamos que el coste marginal del trabajo es el aumento en los costes totales salariales de la empresa cuando contrata a una
unidad de factor trabajo adicional. Recordamos que los costes del videotutorial de teoría, los costes totales salariales se obtienen multiplicando W por L, donde W es la función de oferta de trabajo en su forma inversa, precio función de la cantidad. Por lo tanto, hay que multiplicar L partido por 80, esto hay que multiplicarlo por L. En definitiva, nos queda L al cuadrado partido por 80. Esos son los costes totales salariales, costes variables totales para la empresa, y si le hacemos su derivada, que es lo que tenemos aquí arriba, si le hacemos la derivada, nos quedaría 2 partido por 80 por L, que simplificando nos queda L partido por 40. Ese es el coste marginal del trabajo. Es la función del coste marginal del trabajo, que recordamos del video tutorial de teoría, es una función creciente que va por encima de la función de oferta de trabajo. Ahora lo que hacemos es, ya para buscar el equilibrio, que lo tenemos aquí, igualamos 10 menos L partido por 40, que es el valor del producto marginal del trabajo, lo igualamos a L partido por 40, que es el coste marginal del trabajo que hemos tenido anteriormente, operamos y despejamos ya L. De aquí nos queda que L sería 200 unidades de trabajo. Ese sería el nivel de empleo de equilibrio, sería la cantidad de trabajo que emplearía el monoopsonista. El salario que paga sería L entre 80, pues sería 200 entre 80, sería 2,5 unidades monetarias. Recordamos que estamos en la casilla número 2, donde la empresa puede influir en el salario. Y también recordamos del video tutorial de teoría que el salario que paga el monoopsonio es inferior al que correspondería con el valor del producto marginal del trabajo. Es la llamada explotación del monoopsonio, que el estudiante también debe trabajar en ese video tutorial. Veamos otra aplicación de la casilla número 2, en concreto la 149 de la página 256, en la que nos dicen que supongamos que el input trabajo es el único factor variable para un monoopsonista cuya función de producción es Q igual a 5 por L. El monoopsonista vende en competencia perfecta, que es el caso de la casilla número 2, y el precio que acepta es de 10 euros la unidad. La curva de oferta de trabajo, lo hemos dicho antes, cuando es un monoopsonio se enfrenta a una función de oferta de mercado de la industria que es creciente, en este caso la función de oferta de trabajo en su forma inversa, precio en función de la cantidad, es W igual 2 más 2L, y nos piden la cantidad de trabajo y el salario que maximizan, tanto la cantidad como el salario que maximizan el beneficio. En definitiva, es una actividad parecida a la anterior. Empezamos, como hemos dicho, la casilla 2 poniendo la expresión que corresponde al equilibrio. En este caso es que el valor del producto marginal del trabajo iguale al coste marginal del trabajo. Como hemos adelantado también antes, cuando veamos valor del producto marginal del trabajo, ya sabemos que es una empresa en competencia perfecta, un competidor perfecto. Cuando veamos coste marginal del trabajo, ya sabemos que es una empresa que tiene capacidad para influir en el salario. Nosotros estamos trabajando con el monoopsonio. Entonces vamos a empezar a calcular el valor del producto marginal del trabajo. Vamos a empezar con el lado izquierdo de la igualdad.
multiplicamos el precio que acepta la empresa, que es 10, lo vamos a multiplicar por el producto marginal del trabajo. El producto marginal del trabajo, que lo calculamos aquí abajo, es la derivada de Q con respecto a L, por tanto sería 5, que lo ponemos aquí arriba, y en definitiva nos queda, en este caso, un valor de producto marginal del trabajo constante igual a 50. En relación con el coste marginal del trabajo, sabemos que es la derivada de los costes totales con respecto a L. A su vez, lo hemos visto antes, los costes totales salariales es el resultado de multiplicar W por L. Recordamos que W es la función de oferta en su forma inversa. Por lo tanto, tenemos 2 más 2L, que al multiplicarlo por L nos queda 2L más 2L cuadrado. Le hacemos la derivada de 2L es 2 y la derivada de 2L cuadrado es 4L. En definitiva, el coste marginal del trabajo es 2 más 4L. Eso se iguala con el valor del producto marginal, que en este caso nos ha salido constante igual a 50. Despejamos L, en este caso nos queda L, la cantidad de trabajo que contrata el monopsonista sería de 12 horas a la semana y pagaría 26 euros la hora. Esa sería la resolución de la aplicación 149. Vamos a terminar este video tutorial de aplicaciones dejando ya al estudiante que trabaje el resto de aplicaciones y también los ejercicios del libro que tenemos en la asignatura. Pueden trabajar las diferentes casillas. Solamente voy a hacer una aplicación que está en el libro de teoría y aplicaciones de pirámide y es la casilla número 3. En este caso tenemos a un monopsonio, porque una empresa que es salario decisor contrata su factor trabajo en un mercado de competencia imperfecta de trabajo, y también es una empresa precio decisor, un monopolio, porque vende su producto en competencia imperfecta. Entonces tenemos que recordar que la regla general de contratación, es decir, la cantidad de trabajo que debe contratar la empresa si quiere maximizar beneficios, es aquella para la cual el ingreso del producto marginal del trabajo iguale al coste marginal del trabajo. Que, como digo, esta es la regla general. Vamos a ver, por lo tanto, una aplicación. También vamos a hacerle su representación gráfica con la hoja de cálculo Excel. No es algo que se pida en la aplicación, pero es solamente para que el estudiante también, si quiere, tanto en las aplicaciones que hemos visto como en los ejercicios, también quiere hacerse representación gráfica que le permita entender mejor el capítulo 8 de los mercados de factores de producción. La aplicación número 150, como digo, es un ejemplo de la casilla número 3 en la que cruzamos mercado de trabajo imperfecto, mercado de productos también imperfecto. Monopolio, mercado de productos, monopsonio, mercado de trabajo. En este caso ya tenemos la función del ingreso del producto marginal del trabajo, que ya claramente nos está indicando que es una empresa bajo monopolio. Recordamos que cuando se vende el producto en competencia perfecta tenemos el concepto de valor del producto marginal del trabajo, y si se vende el producto en competencia imperfecta, por ejemplo, bajo monopolio de oferta, tenemos el concepto de ingreso del producto marginal del trabajo. Pero, como he adelantado, si tenemos a un monopolio, pero que también es monopsonio, esta función del ingreso del producto marginal del trabajo no es la función de demanda de trabajo para la empresa. Eso solamente ocurre en la casilla 1 y en la casilla 4. Estamos en la casilla 3.
Como es un monopsonio, nosotros sabemos que no acepta el salario, sino que se enfrenta a la curva de oferta de trabajo de la industria. En este caso tenemos la curva de oferta de trabajo de la industria, aunque la tenemos en su forma directa. Cantidad, función de salario. Por lo tanto, para la actividad hay que despejar W, porque siempre vamos a trabajar en las aplicaciones y en los ejercicios con la función de oferta de trabajo en su forma inversa. Después lo vemos. Nos piden cantidad contratada de factor trabajo y salario con la finalidad de maximizar beneficio. Pues bien, empezamos con la expresión del equilibrio. Ingreso del producto marginal del trabajo igual a coste marginal del trabajo, que es la expresión de la casilla número 3. En realidad es la expresión general, la regla general de contratación. Sabemos que esta regla se hace particular si se vende el producto en competencia perfecta. A esto se le llama valor del producto marginal del trabajo, y si la empresa no tiene capacidad para influir en el salario, esto es W. Por lo tanto, esta es la regla general de contratación, que en este caso es la que estamos usando porque estamos en la casilla número 3. El ingreso del producto marginal ya lo tenemos, por lo tanto solamente se trata de buscar el coste marginal del trabajo. Recordamos que los costes totales salariales es el resultado de multiplicar W por L, pero como he adelantado, siempre W será la función de oferta de trabajo en su forma inversa. Por lo tanto, hay que despejar del enunciado que nos han dado L igual a 50 W, hay que despejar W. W es L partido por 50, que es la curva de oferta de trabajo inversa. Para que se vea mejor, entonces esta es la curva de oferta de trabajo inversa. Por tanto, tenemos los costes totales, W, L partido por 50, esto se multiplica por L y nos queda L al cuadrado partido por 50. Le hacemos su derivada, sería 2 partido por 50L, que simplificando es L partido por 25, ese es el coste marginal del trabajo, la función de coste marginal de trabajo, que sabemos va por encima de la curva de oferta de trabajo inversa, y el equilibrio ya tenemos el ingreso del producto marginal, que sería 70 menos 0,1L. Eso hay que igualarlo al coste marginal del trabajo, que lo hemos calculado antes, que es L partido por 25. Y de aquí sacamos la cantidad de trabajo que debería contratar la empresa si quiere maximizar beneficios, que sería de 500 horas a la semana. Es la cantidad de horas a la semana que contrataría el monopsonista, pagando un salario de 10 euros la hora. Y esa sería, por tanto, la solución para esta aplicación. Antes de terminar el video tutorial, como he adelantado, vamos a usar la hoja de cálculo Excel para resolver de forma gráfica la aplicación 150. No es algo que nos pide la aplicación, solamente nos pide resolución matemática, que ya lo hemos hecho, pero es conveniente que el estudiante, tanto para esta aplicación que la voy a comentar yo, como para el resto de aplicaciones, si se puede, y en el caso de las actividades del libro de ejercicios, pues la representación gráfica ayuda a entender mejor los conceptos, en este caso del capítulo de los mercados de factores de producción. En resumen, voy a representar L y W, que es, como sabemos, la función de oferta de trabajo. Vamos a añadir el ingreso de producto marginal del trabajo, que lo tenemos en el enunciado, y el coste marginal del trabajo, que lo hemos calculado.
Para ello, en la primera columna se mecanografían las cifras hasta llegar a 700. Ahora, en la segunda columna, W, que es la función de oferta de trabajo en su forma inversa, nos ponemos en la celda B2 y ponemos igual a A2, que sería L, dividido entre 50. Hemos visto que W era L partido por 50. Se arrastra hasta llegar aquí abajo y ya la hoja de cálculo nos da resultado para la fila 2 a la fila 16. En la tercera columna tenemos el ingreso del producto marginal. Recordamos que era 70 menos 0,1 por L, pues sería igual 70 menos 0,1 asterisco A2. Lo mismo se arrastra hasta llegar a la fila 16 y F ya nos hace los cálculos. Finalmente tenemos el coste marginal del trabajo, que hemos visto era L partido por 25. Pues ponemos igual en la celda D2 A2, que es el valor de L partido por 25, se arrastra hasta llegar a la fila 16 y ya tenemos completa la información para la representación gráfica. Se selecciona de forma simultánea toda la información y obtenemos un gráfico que ya tenemos también aquí en pantalla. En definitiva, tenemos en el eje de abscisa las horas a la semana que contrataría la empresa, en este caso el monopsonio, que también es monopolio. En el eje vertical, el salario en euros la hora, lo que se conoce como tasa salarial. En color violeta tenemos la función del ingreso del producto marginal del trabajo. Sabemos que es decreciente, pero también sabemos que para el monopsonio no es su función de demanda de trabajo. Tenemos la función de oferta de trabajo, que la hemos representado de color rojo. Y por otro lado, sabemos también, aquí lo tenemos, que la función del coste marginal del trabajo va por encima de la función de oferta de trabajo en el caso del monopsonio. La cantidad contratada de trabajo pues sería 500, que es el punto en el que el ingreso del producto marginal iguala al coste marginal del trabajo. Esa era la regla en la casilla número 3, monopolio en monopsonio. Por lo tanto, como hemos visto, 500, aquí tendríamos 500 horas a la semana, sería la cantidad de trabajo que contrataría la empresa. ¿Cuánto paga? Paga en función de lo que nos dice la función de oferta. Pues paga 10 euros la hora. ¿Pero qué ocurre? Pues que paga menos de el ingreso del producto marginal del trabajo, que sería la contribución del último trabajador a los ingresos de la empresa, que en concreto es 20. Es decir, paga 10 en vez de 20. Por lo tanto, esa diferencia de 20 menos 10, de 10 euros la hora, es lo que se conoce como explotación del monopsonio.